Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, sea bienvenido, bienvenida nuevamente. Mi nombre es Mario Rodríguez y te doy la cordial bienvenida a Buscando la Verdad y algo más. Y a este nuestro cuarto video de esta serie de 5 sobre cómo orar correctamente. El día de ahora veremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su segunda parte. Bienvenidos todos, como ya es costumbre, acá en la parte de abajo estarán viendo los versículos que voy a estar citando y vamos a continuar con nuestra interpretación de lo que es la oración del Padre Nuestro que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñándonos en ese momento a sus discípulos y por consiguiente en adelante a toda la humanidad de una manera correcta, clara, precisa y concisa, con base y fundamento bíblico. Ya vimos la parte inicial allí en Mateo 6, versículo 5 en adelante, llegamos hasta el versículo 10 donde nos dice la palabra venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que para entrar en contexto te invito a que puedas ver toda la serie y podamos verdaderamente ponernos al día y continuar con la siguiente parte. Y ahora vamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo 11, donde dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir este versículo? Básicamente, generalmente hablando, significa una dependencia completa y absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir? Señor, a pesar de que yo tengo un trabajo, a pesar de que yo tengo un negocio, un proyecto, una empresa, o lo que sea que yo haga para devengar mi sustento, mi salario, mis ganancias o mi fortuna, todo depende de Dios. Porque yo podría tener mucho dinero, pero no poder alimentarme bien, ¿sí? O yo podría tener mucho por hacer, pero no salud para hacerlo. O yo podría tener ambiciones, pero no una mente capaz de llevarlas a un buen propósito. Así que la fuerza que yo tengo, la vida que yo tengo, la energía, la salud, la gracia, los talentos, los dones, todo lo que yo tengo es de Dios. Y vamos a ir allá a lo que es Santiago 1:17, donde nos dice, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Él. ¿Sí? Entonces, cuando yo dependo 100% de Dios y tengo un proyecto, yo debo siempre delante de Dios dejarlo y ponerlo. Y si está en contra de la voluntad o la palabra de Dios, yo debo abandonarlo. Si es un negocio ilegal, si es una ganancia deshonesta, si es algo ilícito, obviamente, ya por conciencia propia sé que va en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Pero cuando yo dependo de Dios, yo pongo todo delante de Dios y doy gracias por todo. Recuerda que aún los desiertos son los que más nos bendicen. Porque, como dice un dicho muy conocido, ningún marinero se hizo experto con un mar en calma. Siempre fueron los mares turbulentos los que forman a los mejores marineros para enfrentar las tormentas, para cruzar el mar con total tranquilidad, sabiendo cómo reaccionar y cómo actuar ante las dificultades de la vida. Porque cuando hemos vivido una vida tranquila y nunca hemos sido puestos a prueba, pero viene algo en la vida que nos pone a pruebas, nos podemos desboronar porque no hemos sido formados en el carácter, formados en el desierto de la vida. Pero, si aún lo bueno, debemos dar gracias, cuanto más aquello que nos forma y nos edifica, que nos hace crecer en amor, en gracia, en misericordia, en bondad para con los demás, en perdón, etcétera, etcétera. Eso verdaderamente es muy maravilloso y que podamos ser agradecidos con todo y dar gracias siempre a Dios por el alimento diario, por podernos levantar, por podernos acostar, descansar en la noche, por nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestra familia, tanto por qué agradecer. Y eso significa básicamente depender de Dios. Y ahí aclaro algo muy importante que es justo y necesario. Debemos nosotros poner todo delante de Dios en gratitud, en alabanza, en oración sincera, a pesar que sabemos que Dios lo conoce y lo sabe absolutamente todo. Porque eso es una manera de nosotros mostrar nuestra sujeción, nuestra humildad y reconocer nuestra humanidad delante de aquel ser soberano y todopoderoso. Ahora vamos a ver al versículo 12 que nos dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que Dios nos perdone, pero como nosotros previamente ya perdonamos
a los que nos deben. Y para explicar más y entrar en contexto acerca de lo que este versículo se refiere, enseguida vamos a leer Mateo 7 del 1 al 6 y nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué nos quiere decir acá este capítulo 7, versículo 1 al 5? Básicamente, debo examinarme primeramente a mí antes de buscar desperfectos en mi pareja, en mi familiar, en mis padres, en mis amigos, en mi prójimo. ¿Sí? Y saber verdaderamente que yo he perdonado antes de dirigirme a Dios a pedirle perdón. Y no te voy a dar las citas, pero tú puedes encontrar a lo largo y ancho de la Biblia ejemplos poderosos, y te voy a colocar solamente la cita acá para que tú estudies, pero ejemplos donde verdaderamente Dios lo único que nos pide antes de acercarnos a Él es que perdonemos de corazón a nuestro hermano. Incluso allí donde el mismo Señor cita cuando dice que cuando estés para dar tu ofrenda y recuerdes que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, déjala ahí quieta. Bien, tu oración, lo que vayas a dar, lo que vayas a hacer delante y para Dios, y ve y ponte a paz con tu hermano, y ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Primero perdona y luego ven delante de Dios, porque lo que se hace delante de Dios, con rencor en el corazón, con resentimiento, Dios no lo acepta. ¿Y qué más claro ejemplo tenemos que Caín y Abel? Y ya lo hablamos anteriormente. Caín y Abel es el ejemplo más grande. No fue el tipo de ofrenda lo que se desagradó a Dios, fue el corazón, la actitud a la hora de dar. ¿Sí? Entonces, primero, perdonemos antes de acercarnos a Dios a pedir que perdone nuestros pecados. Porque si nosotros perdonamos, la puerta está abierta y los brazos del Señor están abiertos para decirnos: bienvenidos, tus pecados también son perdonados. Continuamos, versículo 13 de Mateo 6 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero vamos a ir a Santiago 1, versículos 12 al 18. Básicamente nos enseña que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio pecado, vivencias, experiencias, cantidad de cosas por las cuales somos afectadas diariamente, hacen que se despierte en nosotros deseos, pensamientos impuros de venganza, de traición, de engaño, de mentira, de malos manejos. Una cantidad de cosas, la mayoría vienen de nosotros. El problema es que nosotros tenemos muchas veces el descaro de decir que la culpa es de Dios por habernos metido en tentación, o que la culpa es del diablo porque el diablo es el padre de la mentira y el que hace todo lo malo. Pero es que nosotros hay una naturaleza que cuando no morimos al mundo y al pecado por Cristo, verdaderamente nos tiene sujetos, y es la que nos lleva muchas veces a pecar. ¿Sí? No estoy diciendo que Satanás no tiente y que no haga a la gente verle cosas y maquinaciones y ataques y todo eso, pero en su gran mayoría nosotros cedemos ante el pecado por la tentación de nuestra misma carne, por un vicio que traemos arraigado, por malas cosas que dimos cabida en nuestra mente y bajaron a nuestro corazón. ¿Sí? Para abrigar tantas cosas en nuestro ser y no desecharlas de inmediato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos tentados por nuestra misma naturaleza. Así que yo debo pedirle a Dios en oración sincera y humilde, como aquella del publicano, de reconocer delante de Dios nuestra necesidad, que ya lo vimos anteriormente, nuestra humanidad, nuestra debilidad, pedirle a Dios que nos ayude, que nos libre de nosotros mismos y que nos ayude a ver, a entender y a aborrecer el pecado desde nuestro corazón, nuestras entrañas, como Dios mismo lo aborrece.
¿sí? Como Dios mismo lo aborrece. Me acuerdo hace tiempos cuando yo oraba y en algún tiempo de dificultad, cuando hasta ahora estaba iniciando en la vida cristiana, pero ya tenía una conciencia espiritual por la gracia del Espíritu Santo de lo que era el pecado. Y yo oraba, Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, a verlo como trapo de inmundicia, como cuerpo muerto hollado, como cuerpo de muertos pasados a espada. Ayúdamelo a ver como si fuera estiércol, como si fuera un animal en descomposición, como algo desagradable, algo putrefacto, algo inmundo, indigno de mí. Y Dios lo va haciendo en nosotros, a conforme nosotros nos doblegamos a Él y estudiamos su palabra, hasta el punto que llegamos a ver el pecado como algo abominable y aborrecible. Pero si yo me deleito en el pecado, ay, es que es tan bueno el pecado, es que la carne es débil, es que yo soy hombre, Dios me entiende. Ahí voy a llegar y puedo terminar en la eterna confusión que nunca borraré el olvido. Así que hemos terminado y nos vemos en el siguiente. No te lo pierdas porque vamos a estar haciendo una conclusión general y estaremos viendo si está bien orar, rezar, decretar, profetizar, cómo es la manera correcta de hacerlo. A pesar de que ya hemos venido viendo un proceso y un camino que nos está dando luz sobre verdaderamente cómo debemos orar. Nos vemos en el último video, espero puedas acompañarme. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo si consideras que a alguien le puede servir y obviamente suscribirte a mi canal, que me ayudará también bastante. Si también pasas por acá y quisieras algún tema que tratáramos acá, deja tu comentario, con todo gusto lo estaré estudiando y viendo en qué momento puedo sacar un video con el contenido que tú estés pidiendo, porque al fin y al cabo yo desarrollo este material para ti, que estás acá y nos estás viendo, me estás acompañando a través de este material. Un abrazo a la distancia, Dios te bendiga siempre.